Bien, muy buenas tardes. En la presente cápsula les voy a explicar lo que deben hacer para iniciar su proyecto. Este proyecto final que debiese ser entregado durante la última semana de julio, o sea, la última semana de clases, que como se posterga todo una semana, entonces sería la semana del 26 del del 26 de julio. Bien, entonces lo primero que deben hacer es elaborar una carta Gantt con las principales actividades y duración del proyecto, contemplando hasta esa fecha. Bien, o sea, todas las semanas que ustedes planifiquen cómo van a trabajar como grupo o de manera personal para realizar todo lo que se pide en esta pauta. Bien, aquí les muestro un ejemplo de cómo debiese quedar más o menos o cómo debiesen ir estructurando su carta Gantt. Bien, la pueden hacer en Excel o en Project. Bien, en Excel les va a quedar mucho más sencilla de realizar. Por ejemplo, la primera parte que deben, o sea, lo primero que deben realizar es la carta Gantt. Por lo tanto, ponen ahí en su carta Gantt semana 1, fecha tanto a tanto, le puede poner arriba el mes incluso, por ejemplo aquí junio, lo que es junio, ¿ya? Y ahí marca la semana en la que van a realizar eso, o los días en los que van a realizar. Ahí ustedes se planifican y se ponen de acuerdo, se organizan como grupo. Luego seleccionar equipos de perforación, por ejemplo, que es el segundo ítem que se solicita. Bien, y aquí eso lo realizaremos entonces en la semana 2, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser así, esto es solamente un ejemplo. Luego el siguiente ítem es calcular velocidades de penetración y velocidad media de perforación y calcular el caudal de aire. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted lo va a hacer eso durante la semana 3, ahí les pone las fechas también. Bien, y marca entonces que eso lo va a realizar allí. Luego agregará una semana 4 con sus fechas y pondrá las siguientes tareas. Por ejemplo, selección de brocas, insertos, puede reducirlo a selección de accesorios de perforación. Y marca entonces que eso lo va a realizar durante la semana 4. Le pone también los bordes. Bien. Pueden incluso hacerlo del mismo color, no es necesario que lo hagan de diferentes colores. Bien. Luego, por ejemplo, la tarea que dice seleccionar proveedores y tipos de explosivos. Supongamos que esa tarea, bueno, eso es un poco más delicado de hacer junto con los equipos de perforación, entonces todo lo que tenga que ver entonces con selección de explosivos y accesorios de explosivos, supongamos que eso lo harían en la semana 5 y semana 6. Entonces, si les toman, por ejemplo, ahí, recuerden agregarle las fechas. Y aquí marcamos entonces esas 2 semanas que les va a tomar hacer eso. ¿Bien? Y así van completando entonces su carta Gantt, contemplando entonces todas las semanas que les va a llevar. ¿Ya? No necesariamente les tiene que quedar igual a esto es solamente un ejemplo. ¿Bien? Pero la idea es que logren organizarse y distribuir las tareas en su grupo y que traten de cumplir con esa planificación. Bien, entonces eso es lo primero, elaborar la carta Gantt con las principales actividades y duración del proyecto. Lo que dice estimación de recursos, eso lo vamos a hacer después, una vez que ya tengamos todos los equipos y accesorios y todo lo demás. Bien. Luego viene la parte de seleccionar y dimensionar equipos de perforación. Durante esta semana y hasta la semana próxima solamente vamos a seleccionar equipos de perforación, el proveedor y el modelo. ¿Ya? El número de equipos y todo lo que sigue después lo vamos a calcular la próxima semana, una vez que ya hayan identificado el equipo de perforación que van a utilizar. ¿En qué se van a basar para elegir el equipo de perforación? A cada grupo yo le subí un archivo como este en donde se muestra, bueno, dice un título, caso estudio, luego vienen los alcances, que es lo mismo que dice la pauta, los mismos ítems que dice la pauta, y luego viene el antecedente de su grupo. Para elegir el equipo de perforación nos vamos a fijar primero en
las características del macizo rocoso. Por ejemplo, aquí me da el origen del tipo de roca que hay allí, en ese yacimiento, el porcentaje de sílice, el tamaño del grano y la concentración de cuarzo. Bien, entonces en eso se va a fijar. Y además va a trabajar en conjunto con este archivo que está subido en el ambiente de aprendizaje que se llama Recomendaciones para proyectos. Bien, aquí se da una breve introducción acerca de los tipos de rocas, sus orígenes, que son 3, ígneas, que son de origen volcánico, metamórficas, que son rocas que sufren una alteración, un metamorfismo, principalmente por acción de temperatura y presión, y una roca entonces se transforma en otra por acción de presión y temperatura principalmente. Y rocas sedimentarias, que son sedimentos que se van acumulando, después por un proceso de cementación se compactan y pasan a formar una roca. Entonces, si a usted le tocó roca ígnea, por ejemplo, como en este caso, empezará haciendo una breve descripción de las rocas ígneas, bien, pero lo importante es que lo que se muestra acá es información en términos generales de la roca que hay en el yacimiento. Usted tendrá que identificar de manera más precisa qué tipo de roca es. Por ejemplo, si es una roca ígnea tipo basalto, si es granito, si es gabbro, bien, o si es metamórfica, si es que es pizarra, si es que es calcita, bien, o si es sedimentaria, si es detrítica, si es arenisca, yeso, arcilla, un conglomerado, bien. Y entonces aquí se da, con todos estos antecedentes, usted va a identificar de manera más específica cuál es la roca que le toca. Bien, entonces pasa a ver, primero habla un poco, da detalles o describe en términos generales el tipo de roca que le tocó. Bien, y luego se va a fijar en las tablas que aparecen aquí en este archivo de recomendaciones. Por ejemplo, aquí tengo una tabla para las rocas ígneas que me muestra el porcentaje de sílice. Entonces, primer análisis aquí sería porcentaje de sílice, que dice que es mayor al 60%. Bien, entonces ya con eso podemos saber que el tipo de roca que corresponde a ese caso sería granito, por ejemplo, grano de diorita, pero aún así no es suficiente. Entonces tenemos que fijarnos en las demás tablas. Bien, lo mismo si es metamórfica, aquí ustedes identificarán según los antecedentes el grano y el mineral constituyente. Si es masiva, qué tipo de roca es en específico, si es pizarra, si es filita, esquisto, etc. Bien, entonces, si es metamórfica se fijará en esta tabla de acá. Si es sedimentaria se fijará en esta tabla de acá. Pero la que es importante es esta, bien, porque aquí se muestra el tamaño de grano y en todos los antecedentes se da ese dato. Tamaño de grano, ¿ya?, de la roca, que en este caso, por ejemplo, en este ejemplo es de 0,1 a 2 milímetros. Bien, entonces, aquí como tamaño de grano tenemos el granito, 0,1 a 2 milímetros. Los demás no, porque tienen un tamaño de grano distinto. Hay otros que tienen un tamaño de grano igual, pero por ejemplo, los de acá abajo son metamórficos, los de aquí son sedimentarias. Entonces, dentro de las ígneas, que es en el ejemplo de este caso, el granito es el que más se adapta. Bien, entonces, ya identifican cuál es el tipo de roca, y lo importante aquí es que extraigan también las demás características de ese tipo de roca. Por ejemplo, aquí el granito tiene una resistencia a la compresión simple de 200 a 350 megapascales y una densidad, ahí donde dice peso específico, esa es la densidad, que es 2.7 toneladas por metro cúbico. Y en eso, con esos dos datos, con el peso específico y con la resistencia a la compresión simple, se van a basar para elegir el equipo de perforación con el que van a trabajar. Bien, aquí yo di un ejemplo para ígneas, pero ustedes se fijarán en sus antecedentes si sedimentaria, metamórfica, pero la idea es que llegue a esta tabla y logre identificar el tipo de roca en específico que le toca, para que pueda extraer de aquí la densidad y la resistencia a la compresión simple. Entonces, además de eso, puede fijarse si es que los antecedentes de su caso incluyen también el porcentaje de cuarzo. Bien, puede fijarse aquí para asegurarse de que lo eligió bien. Bien, por ejemplo, aquí el granito dice que es de 20 a 35 y en este antecedente dice que es 30% de cuarzo, entonces está bien. Y además, otro dato que les va a servir es la dureza, según la escala de Mohs. Bien, por ejemplo, aquí la resistencia a la compresión simple del granito era de 200 a 350.
Por lo tanto, tiene una clasificación de muy dura, con dureza según la escala de Mohs mayor a 7. Entonces, eso también es importante al momento de elegir el equipo de perforación. Bien, entonces, en resumen, usted se va a fijar en los antecedentes de su macizo rocoso y con las tablas que están en este archivo va a identificar el tipo de roca que le tocó y va a anotar sus propiedades, su peso específico, que es la densidad, el tamaño de grano, que viene como dato, la resistencia a la compresión simple y la dureza, principalmente. ¿Ya? Y con esas propiedades de la roca, usted va a elegir un equipo de perforación. Puede buscar entre los que investigó en el informe anterior o investigar equipos nuevos. ¿Bien? Y en las características de los equipos se menciona qué tipo de roca pueden perforar o cuál es la resistencia a la compresión simple que pueden romper, ¿bien? O diseñados para romper rocas blandas, muy duras, etc. Y eso se especifica en los catálogos de los equipos. Entonces, una vez que usted identifica el tipo de roca, se va a fijar aquí, entonces va a buscar un equipo o varios, puede basarse en los que ya investigó y va a identificar entonces cuál es el equipo que le sirve, pero con un criterio. El criterio es que se adapte al tipo de explotación que se está llevando. Por ejemplo, este caso es cielo abierto, no tendría sentido que ubique una perforadora manual, por ejemplo, que sea muy pequeña. O al revés, si le toca un proyecto subterráneo, no tendría sentido que ubique una perforadora muy grande que no es viable. Bien, entonces, primero se fija en los antecedentes, con las tablas que están en este archivo, ubica el tipo de roca y con las características de esa roca va a elegir un equipo de perforación. Todo esto que le estoy diciendo aparece detallado aquí, en este archivo que se llama recomendaciones, que está en el ambiente de aprendizaje. Por ejemplo, aquí lo mismo que les dije yo, está aquí el antecedente, aquí está identificado el tipo de roca, bien, y con eso entonces ustedes eligen un equipo. Bien, aquí hay más datos, que eso los vamos a ver las próximas semanas, pero lo importante es que logren ya elegir el tipo o el modelo del equipo que van a trabajar. Y más abajo está el mismo detalle, la misma recomendación para los proyectos subterráneos. Que aquí, por ejemplo, igual se menciona que es una roca de origen sedimentario ahora, su tamaño de grano, y con eso usted también va a elegir, va a seleccionar o identificar la roca que le toca, su resistencia a la compresión simple, su dureza, y con eso va a elegir también entonces una perforadora, en este caso subterránea, para perforar ese tipo de roca. Bien, pero todo eso tiene que evidenciarlo también, entonces tiene que partir hablando del tipo de roca que le tocó, cuáles son sus propiedades y el equipo que elige y por qué, que sería según las propiedades de la roca que usted le tocó. Bien, ese sería entonces el objetivo de esta etapa inicial, de esta primera parte de esta semana. Bien, sería entonces elaborar la carta Gantt y seleccionar el equipo de perforación, solamente el proveedor y el modelo. La cantidad de equipos, el diámetro de perforación, eso lo vamos a calcular después. La idea es que logre ya identificar, seleccionar más bien el equipo que va a utilizar. Bien, ahí me consulta si es que le cuesta identificar el tipo de roca. Entonces a cada uno yo le subí su caso estudio, en donde se muestran estos antecedentes, que es con lo que va a trabajar durante todo el proyecto. Bien, yo voy a estar conectado, cualquier cosa me hablan para consultarme.